Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué sucedió realmente cuando Esla Turkoglu rompió a llorar en el set dejando a Halil İbrahim Ceylan paralizado y sin saber cómo reaccionar ante todos? Queridos amigos, hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano, pues lo que ocurrió recientemente en el set de rodaje es algo que nadie, absolutamente nadie, podía haber anticipado, ni siquiera los directores más experimentados. Todo parecía transcurrir como un día normal de trabajo. Con las luces brillantes iluminando cada rincón del escenario y el equipo técnico corriendo de un lado a otro ajustando los micrófonos y las cámaras para capturar la magia que estos dos grandes actores suelen crear juntos. Pero el destino tenía preparado un guión muy diferente para esa tarde. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, esa pareja que tanto amamos ver en pantalla y cuya química traspasa cualquier barrera, estaban preparándose para una de las escenas más emotivas de la temporada. Una escena cargada de despedidas y sentimientos no dichos, pero lo que comenzó como una actuación pronto se transformó en una realidad desbordante que dejó a todos los presentes conteniendo la respiración. Mientras el director daba la señal de acción, el silencio reinó en el set, un silencio respetuoso que solo se rompía con el suave zumbido de las cámaras grabando, y fue entonces cuando Esla, con esa mirada profunda que la caracteriza, comenzó a decir sus líneas, pero algo en su voz se quebró, no era la voz del personaje, era la voz de una mujer que cargaba con una tristeza real y palpable. De repente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran esas lágrimas controladas que se enseñan en las escuelas de actuación, eran lágrimas torrenciales, incontrolables, que venían desde lo más profundo de su ser, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse por completo para todos los que estaban allí. Halil İbrahim Ceylan, quien estaba frente a ella interpretando su papel, se quedó completamente helado, su rostro reflejaba una mezcla de confusión, preocupación y un miedo genuino al ver a su compañera. Y quizás algo más que compañera, desmoronarse de esa manera tan vulnerable frente a decenas de personas. Según los testigos que presenciaron este momento tan dramático, Halil intentó levantar la mano para tocar el hombro de Esla, como un gesto instintivo de consuelo, pero se detuvo a mitad de camino. Como si no supiera si su toque ayudaría o empeoraría la situación, y sus ojos buscaban desesperadamente una respuesta en el rostro de ella, una señal de que todo esto era parte del ensayo, pero esa señal nunca llegó. No puedo, simplemente no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro siento que me estoy rompiendo, se escuchó decir a Esla entre sollozos. Una frase que no estaba en el guión y que hizo que el director gritara corte de inmediato, aunque nadie se movió de sus lugares. El ambiente se volvió denso, casi se podía cortar con un cuchillo, y la incomodidad de Halil era evidente, él miraba a su alrededor buscando apoyo, pero al mismo tiempo no quería apartar la vista de ella. Como si temiera que si dejaba de mirarla, ella desaparecería. Esla, por favor, mírame, estoy aquí contigo, sea lo que sea, lo resolveremos juntos, no tienes que pasar por esto sola, le susurró Halil. Con una voz tan suave que apenas fue captada por los micrófonos que aún estaban encendidos, y esas palabras resonaron con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. Fue un momento de vulnerabilidad pura, donde las máscaras de las celebridades cayeron y solo quedaron dos seres humanos enfrentando una tormenta emocional en medio de un escenario artificial. Algunos miembros del equipo de maquillaje corrieron para asistir a Esla, intentando retocar su rostro, pero ella, con un gesto suave pero firme, les pidió un momento, necesitaba respirar. Necesitaba entender qué era esa ola de emociones que la había golpeado tan repentinamente frente a la persona que es tan importante en su vida. Halil, recuperando un poco la compostura, se acercó finalmente y se paró frente a ella, creando una especie de barrera protectora entre ella y el resto del mundo. Un gesto que muchos interpretaron como una señal clara de que su relación va mucho más allá de lo profesional. ¿Es por lo que hablamos ayer? Si es así, te juro que nunca quise lastimarte, sabes que eres lo más valioso para mí en este proyecto y en la vida, le dijo Halil, olvidando por un momento que estaban rodeados de gente. Y esa confesión dejó a todos con la boca abierta, preguntándose qué había pasado ayer y qué tipo de conversación había desencadenado este llanto tan desgarrador. La tensión en el set era tal que el director decidió dar un descanso de 1 hora para que los actores pudieran calmarse, y fue ahí cuando vimos a Halil tomar la mano de Esla y guiarla hacia su camerino.
lejos de las miradas curiosas y de los juicios silenciosos. Durante esa hora, el set fue un hervidero de rumores y especulaciones, todos se preguntaban si este sería el fin de su colaboración o si, por el contrario, este evento los uniría más que nunca. Porque dicen que las crisis son las que realmente prueban la fuerza de un vínculo. Cuando finalmente salieron del camerino, los ojos de Esla aún estaban rojos, pero había una calma en su semblante que no estaba allí antes, y Alil caminaba a su lado con una expresión de determinación absoluta. Como si hubiera hecho una promesa silenciosa de no dejar que nada ni nadie volviera a hacerla llorar de esa manera. Retomaron la grabación, y curiosamente, la escena que filmaron después fue una de las más poderosas que jamás hayan hecho, como si hubieran canalizado todo ese dolor y esa confusión en su arte, transformando una crisis personal en una obra maestra de la actuación. Sin embargo, la pregunta sigue flotando en el aire y en la mente de todos nosotros, ¿qué fibras sensibles tocó esa escena para provocar tal reacción? ¿Hay sentimientos ocultos que están luchando por salir a la luz y que ya no pueden ser contenidos por un simple guión? La forma en que Ali la miraba, con esa mezcla de adoración y angustia, nos dice que hay una historia mucho más profunda detrás de las cámaras, una historia que quizás ellos mismos todavía están tratando de descifrar. Es evidente que la conexión entre ellos es eléctrica, intensa y, a veces, abrumadora, y situaciones como esta solo confirman que donde hay fuego, las emociones pueden quemar si no se manejan con cuidado. Los fans han notado que en las últimas semanas la dinámica entre ellos ha cambiado, hay más miradas furtivas, más silencios cómodos y, ahora, este estallido emocional que ha expuesto sus corazones al mundo. Ali demostró ser un caballero, un protector, alguien que ante la duda de qué hacer, eligió estar presente, eligió ser el apoyo incondicional, aunque él mismo estuviera confundido y asustado por la intensidad del momento. Este incidente en el set no es solo una anécdota más de rodaje, es una ventana a la realidad humana de estos ídolos que a veces olvidamos que también sienten, sufren y aman con la misma intensidad, o quizás más, que los personajes que interpretan. Al final del día, lo que vimos no fue una debilidad, sino una muestra de la inmensa presión y la pasión que ponen en su trabajo y en su relación, sea cual sea la etiqueta que le pongan. Ahora que las aguas se han calmado un poco, nos queda la incógnita de cómo afectará esto al futuro de la serie y a su relación personal, pero una cosa es segura. Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu comparten un vínculo que es a prueba de fuego, y este incidente, lejos de separarlos, parece haber revelado la profundidad de lo que sienten el uno por el otro. Queridos seguidores, situaciones como esta nos recuerdan que el amor y la amistad en el set son complejos y hermosos. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las lágrimas de Esla fueron producto del estrés del trabajo o hay un problema sentimental con Halil que no nos han contado? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes si estuvieran en el lugar de Halil Ibrahim Ceylan en ese momento tan tenso? ¿Piensan que este tipo de emociones reales ayudan a que la serie sea mejor o deberían mantener sus sentimientos personales fuera del set? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos que aman esta serie tanto como nosotros. Hasta la próxima, cuídense mucho.